libro de alguien que cuenta solamente sus cosas, ¿no? Que cuenta sus hazañas o sus bueno, pues no sé, vicisitudes o buena suerte del mundo, sino que en realidad se puede decir que la impresión que da es que se lo cuenta, que alguien se lo cuenta porque se lo han dicho ellos mismos, ¿no? Ahí son muy protagonistas los verdaderos protagonistas, porque además se transforman en uno y en otro. Bueno, en primer lugar hay que decir que Carlos Aguirre de Cárcer tiene una imaginación, yo diría que, en fin, desmesurada a veces y a veces hasta virulenta. Sí, porque no es habitual. En tiempos en que todos los que escribimos, o casi todos, nos ha dado por hacerlo dentro del realismo o muy cerca del realismo, él le da igual. Yo creo que es totalmente indiferente al realismo que tenemos habitualmente o como contamos o nos decimos las cosas. Él tiene un mundo que sí que es suyo, porque es muy difícil, sería muy difícil de imitarlo o habría que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que tiene unas características que son precisamente derivadas de ello, ¿no? Porque él, que ha sido un estudioso, aunque sí se le nota que ha estudiado biología y que conoce muy bien los cuerpos, ¿no? Y en fin, cómo son los animales, etcétera, las características esas, porque no solamente porque es que él lo cuente, lo diga, no es eso, es que en el transcurso de la escritura se nota que conoce lo que son los animales y lo que somos todos, ¿no? Como animales en ese sentido, ¿no? Es decir, que lo conoce mucho más que alguien que no ha estudiado, como yo y como muchísimos otros, salvo los que estudian pues, bueno, las características de los seres humanos y de todos los animales. Y entonces él juega con ello, pero juega para quitárselo cuando quiere y para ponerle otras características que son humanas. En realidad, que se llama Cecil y Trancos, digo porque en principio es uno, pero que unos le llaman de una manera y otros le llaman de otra, se convierte a lo largo del libro pues, en dos también. Es decir, por otro lado le imitan y por otro lado él mismo se imita a sí mismo o se desimita, por decir, o se digamos despersonaliza y se transforma en otros. Bueno, las características del escritor, en este caso, de Carlos, pues son desde luego la imaginación, pero no solamente la imaginación, la fantasía, pero la fantasía que quiere referirse al mundo, aunque transformado. Luego, por otra parte, al fin y al cabo, el protagonista de todo el libro, aunque cambiado, en fin, transformado, en fin, bueno, digamos que en todos los terrenos y cada página, pues es un mago que unos le llaman Cecil y otros Trancos, y es eso, pero al mismo tiempo hay en otros momentos, porque dentro del libro hay una serie de cuentos o de episodios, podríamos llamarlos, porque sí son cuentos, pero son episódicos dentro del libro y que en cada uno de ellos adquieren distintas maneras, tanto Cecil como Trancos. Pensemos, y ya empieza aquí la primera dificultad o la primera cuestión imaginativa, que como digo, es una sola persona que se le llama de dos maneras, pero que a lo largo del libro suelen aparecer como dos personajes. Entonces, ya ahí tenemos una cierta cuestión imaginativa que es interesante, bueno, por eso mismo, porque le da un brío al libro que no tendría si se tratara de seguir exactamente tal como la persona esta aparece, sino que se va transformando. Es decir, en cualquier momento se transforma y además se transforma
en lo que sea, en el tipo de animal que sea, etc. Bueno, esas transformaciones que son continuas a lo largo del libro, pues bueno, le dan no cabe duda que un brío al libro en que parecen que tiene una especie de pluralidad que es importante, ¿no? Bueno, hay estos dos, los dos personajes, que es uno, como digo, que dan nombre al libro, y luego además hay otros personajes que son continuos, otros personajes continuados, que son un cuervo, al que llama Ganodermo, y luego son dos burros, se puede decir, o dos caballos, porque uno es hijo de burro y de yegua, y el otro es hijo de caballo y de burra. Y entonces uno se llama Dime y el otro Dame. No por nada, supongo que se le ocurriría al autor, pues dijo, pues esto está bien, dime, pues ¿qué le pongo? O ¿cómo les llamo? Pues dime y dame, que al fin y al cabo quieren decir dos cosas distintas, dime y dame, pero no necesariamente exactamente corresponde a su, digamos que a sus peripecias en el libro. Bueno, el hecho es que el mago, digo, que es de doble personalidad, bueno, y luego que se transforma en cada episodio y en cada cuento, y digo en cada cuento porque dentro del libro hay 12 cuentos. O sea, además del libro general, dentro de él hay 12 cuentos, con lo cual hay muy distintos episodios, unos y otros, y estamos leyendo pues un libro que contiene a otros varios, aunque uno sería digamos que la novela, y los otros serían pues episodios correspondientes a esa novela, o al margen de ella incluso, o complementándola. Bueno, el mago, bueno, podemos decir que es viajero, sabio y cuentista también, porque él mismo, en fin, así como se dice, cuentista, en ambos sentidos que se puede tomar, ¿no? Cuentista como alguien que dice o inventa cuentos, y cuentista, bueno, pues porque engaña también cuando es necesario, cuando es preciso. Bueno, casi podemos pensar que él no engaña, que en realidad lo que se produce es como es realmente. O sea, él no engaña porque las distintas maneras en que él se produce y se transforma no son engaños. En realidad es siempre verdad él. Es su verdad, claro. Que si se quiere hay una conexión con el realismo de la narrativa, en que naturalmente los personajes van cambiando a lo largo del tiempo, cuando son personajes que tienen peripecias distintas, y muchas veces pues se autotransforman, ¿no?, ellos mismos. Pues bueno, él, en el caso de Cecil y Trancos, en realidad eso es su propia naturaleza la que lo tiene. Bueno, y decía que era cuentista, es teatrero también, y guiñolista incluso, y bueno, se codea no solamente con animales que están transformados a su vez, sino con cualquier tipo de protagonistas, tanto sean protagonistas de los que podemos encontrar entre nosotros mismos o lo que sea, como otros animales o otras gentes transformadas. Todo eso le da al escritor, porque lo ha buscado él, supongo, aquí casi se lo pregunto, le da unas enormes posibilidades de combinación de todo tipo. Yo creo que lo que él ha tratado es de hacer un libro absolutamente libre, un libro que no tenga apenas límites más que la falta de limitación que tienen estos personajes. Y es poder ser como quiera, ¿eh?
y poder transformarse y, bueno, y poder producirse de maneras distintas. Yo creo que, he dicho que dentro del libro hay 12 episodios que son cuentos, que, digo cuentos como todo es realmente un gran cuento, ¿no? Pero que son 12 episodios, digamos, de aventuras distintas. Y bueno, eso le da también pues, una posibilidad de los mismos personajes que cruzan por todo el libro, pues de transformación y de cambio, que le dan no solamente variedad, sino una riqueza extraordinaria al libro como el libro de cuentos, como si fuera un libro de cuentos multiplicado. En algún sentido hay esto, ¿no? Entonces, lo que es una imaginación continuada, una imaginación que se nota que tiene el propio autor, claro, de ahí proviene, y hay una invención de vocablos, de palabras que él también inventa, aunque no sea ni continuo ni nada, pero bueno, pero que quiero decir que eso también es importante, y luego unas invenciones curiosas, una invención curiosa que también voy a llamar la atención sobre ella, que es la de los dibujos, que yo ya sé, los han hecho otras personas, pero indudablemente están inducidas por él. No me lo ha dicho, pero pienso que es así, porque al fin y al cabo el dibujante va guiado por el escritor. Aquí, en este... Y, por cierto, que son unos dibujos que no tengo mucho entendimiento de las artes plásticas, pero creo que son unos dibujos que verdaderamente son muy agradables y muy bien hechos y que dotan de una riqueza añadida al libro, que ya de por sí pues la tiene. Bueno, yo creo que ya así como inicio de esta conversación o encuentro con todos los que están aquí, pues yo creo que ya es suficiente para ir adelante y para que él me diga o me controvierta cosas que yo he podido decir y que no las tengo muy atadas o incluso que las he podido interpretar mal, ¿no? Pero bueno, ahí está él y aquí están ustedes para después preguntar, entiendo yo, y que él estará dispuesto también a hablar. Pero vamos, ambos estaremos aquí a hacer lo que podamos en este libro un tanto laberíntico, pero que una vez que se le coge ya el punto, pues realmente está uno muy a gusto, ¿no? Da gusto el permanecer en él, el caminar, el tener las aventuras o los encuentros o lo que queramos llamar, no sé, que pueden ser cosas graves, especiales y no sé qué, pero también pueden ser cosas simplemente amables y muy bien hechas. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir para empezar aquí el coloquio que podemos tener entre todos. Vale. Pues ante todo, muchas gracias por venir aquí un viernes de enero frío y entonces, pues eso, por estar aquí, o sea, lo agradezco mucho. Y eso, eskerrik asko etortxagatik. Y os voy a comentar por qué existe este libro, ¿no? Yo tenía una intención desde hace tiempo de hacer un libro que fuera de fantasía, o sea, de fantasía puramente. Y le iba dando largas, o sea, estaba haciendo otras cosas, aparte, como muchas veces estás ocupado, pues haciendo determinadas faenas, y vas aparcando igual proyectos. Y yo ha habido veces que he tenido a lo mejor algo que me parecía que era una idea buena y pues con el paso del tiempo pues la he dejado ahí, se ha esfumado y se me quitaron las ganas de meterme con ello, ¿no? Y el caso es que con la fantasía yo creo que
a veces se la minusvalora. Se la minusvalora y si nos fijamos, pues desde los comienzos de la humanidad, pues ha sido muy fundamental, ¿no?, en lo que es la cultura de las sociedades, ¿no? Al principio, los mitos, las leyendas, lo que se contaban unos a otros, de generación en generación, cuando todavía no había a lo mejor nada escrito, ¿no? Pero luego van apareciendo que si la epopeya del Gilgamesh, que si las cosas de, o sea, la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, yo me las leo como si fueran historias de fantasía. Y luego pues hay el viaje a la luna de Luciano de Samosata, es del siglo II, y el asno de oro de Apuleyo también del siglo II. O sea, y nunca ha perdido la fantasía influencia en lo que es la literatura, ¿no? O sea, siempre ha estado presente. Luego que si el cantar de los Nibelungos, todas las leyendas medievales, o sea, siempre ha sido importante la fantasía. Y luego, pues, obras de fantasía, yo qué sé, como los viajes de Gulliver, y luego más recientes, ¿no? Incluso puedes decir que Pedro Páramo también es todo lo que es el realismo mágico también tiene bastante de fantasía, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa que no es menospreciable y que tiene además muchos subgéneros. Algunos son de terror, otros son de ciencia ficción, otros, pues los hay de todo tipo, ¿no? Y yo tenía intención de, pues, hacer alguna vez una obra que fuera, pues, una novela que fuera de fantasía. Y además quería que tuviera como una historia principal y 12 cuentos dentro de la historia principal. Y entonces llegó un día que dije, bueno, pues me voy a poner las pilas, incluso me lo puse como una obligación. Me voy a dar 9 meses para hacer este libro y si sale una cosa que me parece una birria, pues directamente lo descarto, ¿no? Y entonces empecé a hacer este libro de fantasía. Primero tenía que elegir qué tipo de fantasía iba a ser. Pues elegí que fuera un libro que me hubiera gustado a mí leer cuando tenía 14 años y que también me hubiera gustado a mí como adulto, ¿no? Entonces ya partí de ahí, vale, ya fui poniendo una serie de premisas. Pero tenía un problema, es que no tenía absolutamente nada. O sea, yo la verdad es que todas las veces que me he puesto a escribir es porque tenía ya una idea en la cabeza y sabía más o menos de dónde partir y a dónde llegar. Pero aquí no tenía absolutamente nada. Entonces digo, bueno, pues tengo que primero crear unos personajes. Es una novela de fantasía, vamos a poner un mago. Para empezar, no es muy original porque están el mago Merlín, el otro, ha habido muchísimos magos ha habido, ¿no? Entonces empiezo, ¿qué tipo de mago puede ser? Pues más que un mago que hace conjuros, iba a ser un mago sabio y explorador, que iba recorriendo el mundo y que iba, por los lugares por donde iba pasando, pues iba ayudando a la gente. O sea, si hay alguno enfermo, pues él, como sabía cosas de medicina, pues lo curaba y demás. Y además tenía una capacidad o una habilidad como escritor. Total, que el mago también se dedicaba a escribir y a representar lo que escribía en un guiñol. Eso, claro, si pensamos un libro que esté hecho con una historia principal y historias que se van metiendo ahí, tienes que utilizar como una especie de base, ¿no? Por ejemplo, en Las Mil y una Noches, pues es Sherezade, que cuenta las historias. En Corazón de Edmundo D'Amicis, donde estaba la de nuestro amigo Marco, ¿no?, de los Apeninos a los Andes, pues ahí eran historias que eran en clase, como el cuento del mes. En el Decamerón estaban ahí sufriendo la peste y de repente pues iban contándose cuentos unos a otros. Entonces yo, vamos a decir que
la justificación que le di para meter estos 12 cuentos, pues fuera que los escribiera el mago para representarlos en un guiñol. Vale, pues ya tenía el mago para arrancar, ¿no? Iba a ser en un mundo, vamos a decir, aunque no lo dice, medieval, supuestamente, por unos territorios desconocidos. Este mago pues tenía que tener un amigo y le puse un cuervo. Los cuervos siempre suelen andar por ahí, aparte de que muchos tienen la facultad de hablar, pues dan bastante juego, ¿no? Muchas veces. Y luego, como iban a recorrer, vamos a decir, el mundo, muchos lugares, iban a andar con una carga bastante pesada, pues dije, pues que vayan 2 mulas para que hagan la faena sucia, ¿no? Vamos a decir. Y con esos 4, pues ya tenía los 4 personajes de la novela ya, pues ya creados, ¿no? Las mulas tendrían una personalidad diferente, una y la otra, y entonces ahí arrancaba el asunto. Y ya tenía el primer capítulo, ¿no? Entonces les presento y vamos con el segundo capítulo. ¿Y qué hago? No tenía ni idea. Digo, pues bueno, voy a poner niebla. Les puse una niebla que no podían ni moverse y les tuve ahí un rato, ¿no? Antes de volver a arrancar. Y luego, cuando arrancaron, pues les fui sometiendo a los 4 pobres pues a una serie de penurias como los personajes de los dibujos animados, ¿no? Que sale uno, yo qué sé si Tom o Jerry o quien fuera, y le cae un tiesto. Hace 50 metros más y le cae un piano. Luego va 200 metros más y le cae un autobús, ¿no? O sea, que les iba pasando de todo a los pobres y luego iba procurando pues, que salieran de las complicaciones en las que se metían, ¿no? O sea, pero que fue un poco ir arrancando y ir lo que iba pasando, ¿no? Y fui, conforme se iba desarrollando esa acción principal, pues fui metiendo los cuentos. Lo que ocurre es que los primeros cuentos pues no pasaron de ser como unas pequeñas fábulas así muy sencillitas que las iba metiendo en la acción, pero no voy a decir que fueran malos, ¿no? Pero que no me convencían del todo y según iba avanzando esto yo decía, este proyecto no sé, igual lo dejo porque no me termina aquí de convencer. Pero bueno, luego los cuentos fueron haciéndose cada vez un poco más complejos y llegó un punto en el que llegué a uno que se llamaba El misterio de Isla Perdida. Lo que me pasaba a mí con los cuentos también es que los empezaba, pero no sabía dónde iba a acabar. Y es una manera, vamos a decir, de escribir que yo habitualmente no tengo, porque más o menos sé por dónde. Era como una especie de reto para mí también. Total que con este del misterio de la Isla Perdida me metí ahí, me iba metiendo como en una complicación que luego iba a otra. ¿Y qué hago aquí? Y no sé cómo, pues al final le vi un poquillo la luz y me parece que el cuento se cerró bien. Y a partir de ahí, pues me subió la confianza. Dije, pues mira, esto. Empecé a ver ya, con luces largas, vamos a decir, empecé a ver ya 2 o 3 cuentos con antelación, lo que les iba a ocurrir a estos 4 personajes. O sea, ya no iba tan a oscuras. Y ya vi incluso ya el final del libro y todo. Y entonces, a partir de ahí yo me convencí de que podía quedar un libro que estuviera bien. O sea, ya empezaron a salirme los cuentos mejor, más fluidos. Y cuando terminé, pues hice como un repaso general del libro y pensé, pues este libro está bien. Lo miraba y estaba conforme porque se ajustaba a lo que yo había ido buscando al principio. O sea, mi planteamiento, ese inicial que he comentado, pues hacer un libro que me hubiera gustado a mí cuando tenía 14 años, de estos de fantasía, claro, y que hoy día también me pareciera entretenido, ¿no? Claro, una vez terminó, yo ni había buscado influencias ni las había intentado evitar, pero luego te das cuenta de algunas cosas. Pues
hay un cuento donde hay una princesa y un bufón, entre otras cosas. Oscar Wilde hizo un cuento sobre eso. O sea que vas viendo que sí que hay unas influencias y unas referencias de los cuentos que has leído tú, ¿no? a lo largo de tu vida, ¿no? Y en cuanto a los cuentos, pues sí que hablan un poco de todo. Son variados, pues, y lo que tiene la fantasía, pues es que aunque sean, vamos a decir, situaciones que se salen de la realidad, son muy aplicables a la vida que vivimos, a las circunstancias de las diferentes personas. O sea, ahí puedes meter también pensamientos más o menos profundos. No he intentado hacer cuentos con moraleja. O sea, cuentos con moraleja, esto es lo que hay que hacer, esto... Por ahí he procurado evitarlo, ¿no? O sea, son narraciones más o menos hiladas con la narración principal y al final pues son variadas. Lo que sí que os puedo comentar que hay personas que han leído el libro y optaron por saltarse los cuentos. O sea, seguían la acción principal otro cuento y se la saltaban, ¿no? Eso, por un lado, me alegra en cierto modo porque demuestra que la narración principal, pues dentro de lo que cabe, tenía su interés, ¿no? Luego me dijeron que se leyeron los cuentos también, ¿no? Unos, lógicamente, son mejores que otros y a uno le gustará uno más que otro, pero bueno, hay quien optó por hacer eso. Y bueno, al final, algo que ha comentado Ángel también, es que los cuentos tienen una particularidad y es que en todos los cuentos hay un personaje que se llama Cecil y otro que se llama Trancos. Y excepto en uno hay uno que es Cecil y Trancos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú lees un cuento, tienes que olvidarte del anterior. O sea, Cecil puede ser la reina madre en un cuento, pero luego en el siguiente cuento pues puede ser un capitán de yo qué sé, o sea, entonces es como parte de la circunstancia del libro. Y del mago, en realidad no se sabe su verdadero nombre, y en algunos pueblos le llaman Cecil y en otros le llaman Trancos, ¿no? Y eso es así, pues... bueno, se me ha olvidado también comentar que cuando terminé el libro, que cumplió el plazo de los 9 meses, me pareció que era un libro que quedaría mejor con ilustraciones. Y lo mismo que para terminar me puse como un plazo de 9 meses, para publicar no tenía ninguna prisa por publicar este libro, ninguna. Y entonces sí que tengo amigos que dibujan bien, que podían hacer buenos dibujos, y entonces se lo pasé a un amigo de Madrid, a Paco, y me dijo, se leyó el libro, le gustó el libro y dijo, vale, pues voy a hacer los dibujos. Y le dije, tómate tu tiempo, tómate un año, tómate lo que te dé la gana, que no hay por qué publicar esto el año que viene, ojalá estemos vivos para publicarlo, pero que no... Y al final se tomó mucho tiempo, pues sacó 29 o 30 dibujos, me gustaron y ya con eso pues ya terminó siendo el libro pues lo que es hoy día, ¿no? O sea, es como lo que hice yo, lo que hizo mi amigo Paco. Y una cosa puedo decir, yo los libros que he hecho tengo la sensación de que todos son muy imperfectos, ¿no? Pero que tienen algún momentillo todos, ¿no? Algún momentillo que los puede salvar, ¿no? Pero en todos los que he hecho siempre me ha quedado luego, al cabo de un tiempo, no es que me ponga yo a releerlos, ¿no? Pero pienso en ellos y digo, esto tenía que haberlo hecho de esta otra manera. Si hubiera una segunda edición, no ha habido una segunda edición de ninguno, ¿no? O sea que pues cambiaría alguna cosa. Pero con este libro tengo que decir que no le cambiaría nada. Más que nada porque, dadas las condiciones en las que fue creado, creo que significativamente no lo hubiera podido hacer
que se notara que fuera mejor. O sea que estoy conforme tal y como ha quedado. Y eso es un poco lo que os quería comentar. Y no sé, si queréis decir alguna cosa o alguna pregunta que... Ya está, la lección primera está dada. O sea que primera la básica, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que ahora podemos pasar a que se pueda preguntar por parte de todos, de cualquiera, en fin, lo que se les ocurra acerca de esto, incluso algo imaginativo, ¿eh? Porque el libro es imaginativo también. Es decir, a saber lo que cada uno saca de este libro y lo que se le ocurre para preguntar, ¿no? O sea que, a ver. Ya veis que he sido absolutamente sincero. O sea, os he dicho que al principio no tenía ni idea de lo que iba a salir. O sea, que eso no quiere decir que vaya a salir algo malo. Tú ves el resultado y me encantaría eso, que preguntaras algo, igual sale así algo interesante. Siempre. Que un cuentista se llame a sí mismo sincero es un poco paradójico, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe. Sí, o sea, yo creo que es un mentiroso contumaz. Lo que pasa que con cierta gracia, ¿no? O sea, con su gracia propia, ¿no? Y entonces, o sea que... Tuché. Por ello, pregunten lo que quieran, incluso de mentira. O sea que, en fin, que no piensen, por ejemplo, algo que no piensen ustedes, y lo pueden hacer porque así se incita a los que tienen que contestar. Bueno, a ver, seguro que hay preguntas dentro de cada uno, y pues que salgan. Yo no voy a preguntar nada, pero sí voy a contar algo que me ha traído a la memoria. Quiero dar las gracias primero al escritor, a Ángel y al Ateneo, que nos ha dado la oportunidad de conocer este libro, ¿no? En los tiempos que tenemos tan revueltos, tan tristes, tan miserables, que hay algo de fantasía, me hace sentirme viva, me hace sentirme que por dentro tenemos otra vida. Y eso me ha llevado a una anécdota personal, que mi marido la conoce. Nosotros veraneábamos en un pueblo en Ávila, que era todo campo, a mí me gustaba mucho ir por las mañanas allí, y había un burro, que me ha traído a la memoria el grito. Pero es que el burro llegó a conocerme. Y entonces, a las mañanas, cuando yo pasaba, le preguntaba a ver si le había traído el amo la comida y me decía con la cabeza que sí o que no. Y claro, voy a decir quién, pero cuando yo decía, no era burro de la mula, que yo tenía una mula que me hablaba, o sea, me miraban como con cara de desatada ya, o sea, que en fin. Y Monseñor Díaz Merchán, el cardenal, que también solía pasear por allí, por el monte y tal, un día me dice, oye, que me han dicho que tú tienes una burra. Pues sí. Y fue a sacarle fotos a la burra, porque es que verdaderamente teníamos diálogos. Entonces, esto, que parece que es una tontería, es algo que me parece que a veces nos hace vivir otras cosas, otras realidades, y nos aparta de este mundo cruel y ruin que estamos viviendo. Y quería darle las gracias porque me ha traído a la memoria un episodio de mi vida que pasó ya hace 20 años, pero que para mí tiene mucha importancia por los personajes que en aquel momento conocía a través de la burra. O sea que, y gracias. Ya me alegro. Los burros tienen fama de poco inteligentes, yo creo que es injusta, porque no tienen nada de tontos. Totalmente, no. Y luego, la verdad es que es verdad que este es un libro de fantasía, pero también hay veces que habla pues, de la crudeza de las guerras y de la deslealtad de las personas. O sea, no todos los cuentos son edulcorados, porque hay algunos que es entre hermanos que se odian por el poder. O sea, yo creo que es un libro que sí que sirve como evasión, pero no son todos los cuentos de que acaban bien, pero por lo menos sí que es un libro que yo creo que al final deja buen sabor de boca. Eso es lo que me han dicho quienes lo han leído. Y algunos que me ponen a parir si no es así, que es un decir, o sea, que no es por quedar bien. Que más o menos creo que sí que aporta entretenimiento, pero sin ocultar que hay veces cosas malas.
las cosas malas las tienen que decir otros, no uno mismo. O sea, no tiene para uno, porque lo hubieras quitado antes. Seguramente en la vida, algo, cosas malas en la vida, sí, las personas. pero seguro que había algo que no te ha salido bien y lo has quitado, ¿no? O sea, eso es. Sí, pero no me refería a que... Tú referías a malo de maldad, ¿no? Eso es. Claro, no, evidentemente hay cosas que se podían haber escrito mejor y eso es evidente. No, me refería a que hay aspectos Sí. malos de las personas o de maldad. Sí, bueno, pero eso forma parte también Pero es que si no, estaría cojo el libro. Sí, claro, eso es... Eso, los burros, esos no tienen esa maldad por lo menos, aunque yo creo que la entienden perfectamente. Sí. La entienden. Sí, bueno. En las personas la entienden. Entienden nuestros sentimientos, los animales también. Lo que pasa es que lo que no saben es pronunciar nada, ¿no? Y probablemente formar las frases, etcétera. Eso no, porque además no tienen, en fin, el órgano preparado para ello. Pero que nos entienden, eso es seguro. Eso es seguro, porque sus reacciones son, incluso se puede hacer la prueba, que frente a una misma cosa reaccionan de la misma manera cada uno de los individuos animales. Porque también tienen su carácter, y probablemente los que tenéis o gatos o perros o en fin, algún animal o caballos o lo que sea, lo sabéis perfectamente, mucho mejor que yo, que no he tenido, creo que una tortuga me parece que tuvimos en nuestra casa, nada más, y era lenta pero también sabía, sí. Sí, tenemos un par de tortugas que no sobrevivirán a algunos, a mis hijos, ¿no? Pero... Claro, es que las tortugas no se mueren. No, por eso. La que yo tuve se murió porque se cayó de un sitio y eso... Pero se hacen grandes esas tortugas que tenéis en casa. Van creciendo. Llegará un momento... Son de tortugas de Florida, de esas así. De esas así. Sí. Entonces yo creo que van a crecer... Para ir a la playa con ellas. Sí, Habrá que donarlas a algún sitio al final, pero bueno, ahí están. ¿Y los cuervos qué son en ese mundo fantasmónico? Los cuernos son de chocolate siempre. Los que marcan la pauta en tus cuentos y todo eso. El cuervo es muy amigo del mago. Es un pájaro muy leal y no le abandona. Bueno, no voy a destripar cosas que pasan, pero hay veces que podía haberle abandonado y ahí se queda. ¿Los animales hablan? Sí, claro, es una fábula de estas. Hablan y hay una mula que canta. Compone un poema que es interminable y canta. Y entonces, pues bueno, afortunadamente no se la puede oír, pero te la puedes imaginar. Igual te la imaginas también que te tienes que tapar los oídos, ¿no? Eso. Sí, los animales hablan, pero no solemos entenderlos, o sea, pero algunas cosas sí, realmente sí. Bueno, y quienes tienen animales saben perfectamente que se entienden con ellos también, ¿no? Bueno, yo tengo una anécdota de un cuervo que estaba en el Jardín Botánico de Valencia. Y cuando yo empecé a vivir en Valencia, que saqué ya las oposiciones, y pasaba yo por el Jardín Botánico, y de repente dice un cuervo: ¡Hola, guapo! Me quedé ahí, pero para oírle, no porque me dijera a mí, porque le decía guapo a cualquiera que pasaba, ¿no? Pero que pasó un niño y le dijo al niño: ¡Hola, guapo! Y el niño: ¡Hola! Y siguió como si tal cosa. Pero a mí el cuervo me tenía alucinado de lo bien que pronunciaba.